El investigador bíblico E.I.B. presenta: ¿desaparecerán todas las religiones, incluidas las denominadas cristianas? Es natural pensar que con la llegada del reino milenario de Cristo, las religiones no cristianas desaparecerán. Pero, ¿qué hay de las religiones autodenominadas cristianas? ¿Sobrevivirán al mismo tiempo las religiones pentecostal, bautista, presbiteriana, evangélica, católica, adventista, testigo de Jehová, mormona, cuadrangular, anglicana, calvinista, metodista, luterana, menonita, ortodoxa, etcétera, etcétera, etcétera? El problema es que todas las religiones cristianas afirman ser la religión verdadera y descalifican duramente al resto de las otras religiones cristianas por diferencias doctrinales y por considerarse auténticas representantes de Dios en la tierra y receptoras de la supuesta autoridad que les confiere el Espíritu Santo y Cristo. ¿Por qué hay tantas religiones dentro del cristianismo si la Biblia es una sola? La respuesta la entrega el propio Cristo a través de una asombrosa profecía contenida en su parábola del trigo y la cizaña, que en el Evangelio según Mateo capítulo 13 nos muestra cómo el cristianismo, una vez que se durmieran los apóstoles, sería pervertido por los hijos del diablo, los cuales se introducirían en la congregación cristiana, degenerándola sin que los verdaderos cristianos pudieran evitarlo. Mateo capítulo 13 versículo 24 al 26 señala: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Los versículos 27 al 30 continúan diciendo: vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Bien, hasta esta parte Jesús solo narró una historia, que los demás solo interpretaron como un cuento sin mayor trascendencia. Sin embargo, en forma privada, Jesús les explica a sus discípulos el significado. Los versículos 37 al 39 nos revela lo siguiente: respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. ¿Se da cuenta? Cómo en esta parábola los personajes de la ficción tienen una correspondencia con la realidad y que Dios permitiría que el diablo contaminara el cultivo sobresembrando hombres impíos entre los cristianos verdaderos. La profecía de Jesús fue ratificada por Hechos 20:29, que señala lo siguiente: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Hechos 20:30 continúa diciendo: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. ¿Se da cuenta cómo la Biblia de antemano dijo que luego de la partida de los apóstoles se introducirían al rebaño lobos rapaces que hablarían cosas perversas para arrastrar tras ellos a otros discípulos de Cristo? La segunda de los Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 refrenda todo lo anterior al decir: nadie os engañe de ninguna manera,
porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, el fin no vendrá sin que antes llegue la apostasía, entendiéndose por apostasía un apartarse de la doctrina y de la fe verdadera. Aproximadamente en el año 325 después de Cristo, siglo IV, el emperador romano Constantino pervierte la doctrina cristiana por medio del Concilio de Nicea. Los obispos de Roma fueron seducidos por el Estado que anteriormente los perseguía hasta la muerte y que ahora introducía un monarca pagano entre ellos para organizar y dirigir un concilio, sin siquiera ser un creyente bautizado. Con este hecho se da inicio a la prostitución espiritual, esto es, dar a César lo que pertenece a Dios, y del sincretismo, entendiéndose por ello a la acción deliberada de armonizar creencias paganas, griegas, egipcias, babilónicas y romanas, con la doctrina cristiana, a fin de lograr una rápida y fácil expansión de una forma degenerada de neocristianismo imperial. De esta forma, este hombre del pecado e hijo de la perdición, llamado Flavio Valerio Aurelio Constantino, corrompe la iglesia primitiva para su propio beneficio político. Lo que el diablo no consiguió atacando frontalmente a los cristianos por medio de matarlos en el Coliseo romano, lo obtuvo por medio de seducirlos lateralmente al sacarlos de la clandestinidad y ofrecerle el apoyo del Estado y todos sus privilegios. De esta forma, se sobresembró la cizaña impura sobre el trigo verdadero y crecerían juntos hasta la siega, tal como lo predijo Jesús. Respecto a su regreso, Jesús dijo en Lucas 18:8, «Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?». Apocalipsis 11:1 señala que en el tiempo del fin, el templo de Dios, el altar y a los que adoran en él serán medidos. Al respecto, la concordancia de Strong en el número 3354 dice que la palabra medir en Apocalipsis proviene del griego metreo y que significa evaluar en medida según norma fija, que en este caso la que fija la norma es la Biblia, el libro de normas morales para los cristianos. Por eso la pregunta es, ¿qué es más importante? ¿Vivir como ordena la Biblia cuando seamos medidos? ¿O vivir como se nos dé la gana, pero en una buena religión, en una buena iglesia? En consonancia con la medición del templo de Dios y de los que adoran en él, Jesús, en Mateo 24, 45 al 47, menciona la parábola del siervo fiel y prudente, puesto a cargo de la casa de su señor, para dar alimento oportuno a los sirvientes, y que por estar cumpliendo con su deber, se le puso a cargo de todos los bienes del amo. La primera, los Corintios 4, 1 y 2, nos aclara perfectamente quién es el esclavo fiel y prudente de Mateo 24, 45 al 47, ya que Pablo dice como apóstol que ellos, los apóstoles, son servidores de Jesús y administradores, de los cuales se requiere sean hallados fieles. Respecto al rol de administrador que tiene el siervo fiel y prudente, Jesús, en la parábola de los talentos, la moneda de más alto valor para los judíos del primer siglo, mostró la obligación que éste tiene de multiplicar lo que Dios ha puesto bajo su cuidado. En dicha parábola, a un siervo se le entregan 5 talentos, al otro 2 y al último 1 talento, a lo cual 2 respondieron de forma correcta, pero el último siervo, de forma negligente, enterró su talento en la tierra y no lo trabajó. Precisamente en Mateo 24, 48 al 51, nos muestra el caso de un siervo negligente y malo, que al ver que su amo se tardaba, comenzó a comer y a beber con los borrachos, lo que denota de embriaguez espiritual, y a golpear a sus consiervos, ya que a pesar de ser el administrador de la casa, no era el amo, ya que la casa es de Jesús, quien lo castigará duramente al volver nuevamente a la tierra. Ahora, es necesario aclarar algunos rasgos de la iglesia primitiva
haciendo el alcance de que la iglesia no es el edificio, sino los fieles mismos congregados en el nombre de Jesús, como lo explica Mateo 18:20. Según el diccionario enciclopédico bíblico Ropero Triviño Martínez de la editorial CLIE, la palabra iglesia proviene del griego eclesía, y que en el Nuevo Testamento suele referirse a los fieles mismos, estén o no reunidos en un lugar determinado. A su vez, el diccionario expositivo de W. E. Vine, del grupo Nelson, traduce la palabra eclesía como congregación, no como edificio. Por lo tanto, quite de su mente la idea de que iglesia se refiere a un edificio o construcción, ya que bíblicamente corresponde a dos o más personas reunidas en el nombre de Jesús. Veamos el primer rasgo de la iglesia primitiva, que por sobre todo sería el sello del cristianismo verdadero, el sello distintivo. Jesús dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. La preocupación real por el bienestar de todos los miembros de la congregación debía transformarse en acciones concretas, no en simples buenos deseos y frases piadosas. Por ello, el libro de Hechos de Apóstoles 2:44 y 45 nos dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Note que los primeros cristianos no se veían solo unas pocas horas a la semana cuando se congregaban, sino que estaban juntos, vivían en comunidad, y las donaciones las usaban para satisfacer las necesidades de cada miembro. Las donaciones para satisfacer las necesidades de cada miembro. En su iglesia o congregación, ¿conviven todos los días los hermanos? ¿O se ven solo en las reuniones? ¿Solo para saludarse con una sonrisita? ¿El dinero se usa para las necesidades de los hermanos? ¿O para mantener y construir edificaciones? ¿Dar buena vida solo a los líderes en paraísos privados? O sea, los que recaudan, los que recolectan son los que se dan la buena vida, dejando a los más pobres sumidos en una vida mísera. No se preocupe, viene la restauración de la mano con Cristo. Hechos 4:32 ratifica lo anterior al decir: y la multitud de los que habían creído era de un solo corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Se fija? Los cristianos del primer siglo eran de un solo corazón y alma, o sea, sentían y actuaban de la misma forma y vivían en comunidad. No solo se veían cuando se reunían para adorar. Claro, es necesario aclarar que no eran una comunidad de hippies, y por ende tenían reglas y reglas claras de convivencia según las normas de Dios, la que usted puede verificar leyendo los pasajes de la Biblia en el recuadro amarillo bajo el subtítulo Convivencia normada en esta diapositiva. En efecto, Hechos 4:34 nos dice que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. ¿Se da cuenta? Gracias a las dádivas de todos los cristianos, no había entre ellos ningún necesitado, porque lo recaudado era para los propios hermanos de la congregación. El bienestar de los demás no era dejado al azar, o a que ocurriera una desgracia extraordinaria como para poder en ese momento recién sacar plata de los aportes, de las colectas o las contribuciones. Por todo lo expuesto, es necesario dejar muy en claro que no es necesario que la iglesia cristiana acumule bienes. Escuche, por favor, no es necesario que la iglesia cristiana acumule bienes. No es necesario que la iglesia cristiana acumule bienes. En el primer siglo, la iglesia era perseguida por el Imperio Romano, por lo que solo necesitaban recursos mínimos y la bendición de Dios. En lo postrero de los tiempos,
Lo que protegerá al pueblo de Dios no será el dinero, ni los templos, ni las edificaciones, sino su confianza en el Todopoderoso en medio de un mundo que se derrumba. Bien, como el tema central de este video es analizar si todas las religiones cristianas desaparecerán sin excepción alguna, debemos empezar por la que es indicada como la principal candidata a ser destruida, la religión más antigua de todas las religiones cristianas, y por eso ella misma se autodenomina la Iglesia Madre. Resulta inevitable citar a esta religión, pero no con el ánimo de que sea el centro de las acusaciones y descalificaciones, sino porque de su posición ante Dios subyacen hechos importantes que afectan a las otras religiones cristianas, que la acusan sin pensar que ellas también podrían estar en tela de juicio y en el banquillo de las acusadas. Apocalipsis 17, 1 y 2 nos habla de una prostituta que se sienta sobre muchas aguas o pueblos y que fornica con los reyes de la tierra. ¿Se da cuenta de cómo el emperador Constantino sedujo a una parte importante de la iglesia primitiva y cómo poco tiempo después su sucesor Teodosio la hizo parte del Estado? O sea, la iglesia como parte del Estado. Bueno, cuando quien se dice la novia de Cristo emprende alianzas políticas con los gobernantes de la tierra, estamos hablando de fornicación espiritual. Apocalipsis 17:15 señala que las aguas donde se sienta esta ramera son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. En efecto, esta religión descrita por Apocalipsis tiene bajo su dominio creyentes de todas las partes de la tierra. Apocalipsis 17:4, en consonancia con eso, identifica a esta mujer como vestida de púrpura y escarlata, que vive en medio de lujos, oro, piedras preciosas, perlas, que ha recibido como paga por sus favores pecaminosos y de la dominación de los pueblos. Tiene además un cáliz de oro en su mano. La descripción de la Biblia es tan clara que no es necesario, al menos en este video, dar el nombre de aquella religión sindicada por el Apocalipsis. Apocalipsis 17:5 denomina a esta mujer como Babilonia la Grande, la madre de las rameras. ¿Se da cuenta? La llama la madre de las rameras, lo que significa que tiene hijas. Y aquí está el punto no esperado de esta historia, ya que las hijas de Babilonia la Grande descienden de una ramera. Por tanto, su linaje es impuro. Nacieron producto de la fornicación entre su madre y los reyes de la tierra. El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clava las 95 tesis en el portal de la iglesia del castillo de Wittenberg, iniciando la reforma protestante. Pero ella no fue suficiente. El cristianismo primitivo no fue restaurado, dando origen más bien a una serie de muchas nuevas religiones denominadas cristianas. Esas hijas presentaban puntos de vista distintos entre ellas. Antes de la Reforma, las cruzadas efectuadas por la Iglesia Madre en el año 1096 y 1291 habían sido un baño de sangre llevado a tierras santas en nombre del cristianismo. Después de la Reforma, la Guerra de los 30 años, ocurrida entre 1618 a 1648, fue un nuevo baño de sangre originado en Europa entre estados partidarios de la Reforma y de la Contrarreforma. Si usted investiga este pasaje oscuro de la historia, verá cómo los partidarios de la Reforma, los protestantes y los partidarios de la Contrarreforma de la Iglesia Madre buscaron ayuda política para sostener sus posturas. El resultado, violencia y muerte en el nombre de Cristo. Nuevamente la Biblia no se había equivocado al predecir que entre los verdaderos cristianos habrían lobos rapaces liderando la apostasía que indefectiblemente debería extenderse hasta los tiempos finales. Durante el siglo XIX, especialmente en Estados Unidos, surgió una oleada de nuevas religiones iluminadas y autodenominadas cristianas, que se publicitaban como el reemplazo de las desgastadas religiones surgidas en la Reforma Protestante.
Lo cierto es que a la fecha existen cientos de denominaciones cristianas y todas dicen ser la verdadera iglesia del Señor. Quizás usted pudiera molestarse por la información hasta aquí presentada, pero ella denuncia a los mal llamados cristianos, no a Cristo, quien les marcó un modelo distinto. ¿Cuáles han sido los resultados del paso de tantas religiones autodenominadas cristianas a través de los siglos? Al recibir sus diezmos, ofrendas, contribuciones, donaciones, aportes, colectas, platita, los dirigentes de las religiones cristianas se olvidaron que esos recursos eran para satisfacer las necesidades del rebaño, las necesidades de sus propios hermanos, tal como lo mostró la Biblia en los pasajes ya citados. En lugar de eso, estos dirigentes mañosos optaron por quedarse ellos mismos con el dinero o lo invirtieron en bienes a nombre de la religión y hacer de la fe una corporación con patrimonio propio, sin hacerse cargo de la miseria y necesidad de las ovejas, esas mismas que aportan el dinero con su esfuerzo. Los líderes autodenominados escogidos, iluminados, ungidos por Dios, decidieron llevar una vida de lujos financiados con el dinero aportado por las ovejas. Muchos también adquirieron con ese dinero innumerables bienes puestos a nombre de sus iglesias, transformándolas en verdaderas corporaciones religiosas, poseedoras de terrenos, inmuebles, inversiones de capitales en la bolsa y banco, poseedora de vehículos, muebles y de riquezas inconmensurables, al tiempo que muchos de sus fieles o seguidores eran presa de la miseria o del infortunio de este mundo. A tal grado llega el descaro que exprimen a sus rebaños pidiéndoles que donen, aporten, contribuyen, hasta con tarjetas de crédito, sin importarles que su gente se endeude. La pedofilia o el abuso de menores es una vergüenza asqueante que no solo afecta a la iglesia madre, sino también a muchas de las hijas, sí, a muchas de las hijas, recibiendo demandas judiciales en diversos países de los cuales se defienden para no indemnizar a las víctimas y así cuidar el dinerito corporativo que la Biblia no les mandó acumular. El dinerito corporativo que la Biblia no les mandó acumular. Escándalos sexuales protagonizados por muchos de sus líderes, los cuales además optaron por cuotas de poder, haciendo alianzas con los reyes de la tierra y los poderes políticos, involucrándose hasta en bendecir guerras en las que se han asesinado entre miembros de las mismas religiones. No solo la madre, sino también las hijas se involucraron en la política y hasta se han hecho amantes de la Organización de Naciones Unidas, ONU, y algunas de las hijas hasta a espaldas de su propio rebaño. Doctrinalmente, la madre y las hijas se sienten poseedoras de la verdad absoluta sin darse cuenta de que muchas de sus doctrinas están contaminadas por los demonios, como lo señala la 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1. La madre y las hijas se sienten profetas de Dios y dicen hablar en su nombre, imponiéndoles cargas y prohibiciones innecesarias o excesivas a sus rebaños. Otras se aventuran a predecir el futuro, diciendo que Dios los ilumina con su Espíritu Santo para interpretar la Biblia. Y cuando bochornosamente se equivocan, no asumen haber mentido y confesar que no era Dios que los iluminaba, porque Dios no se equivoca ni el Espíritu Santo se equivoca, prefiriendo orgullosamente cubrir sus mentiras con explicaciones burdas o con mentiras mayores para no dar pie atrás acerca de sus falsas interpretaciones y profecías. Respecto a ellos, Deuteronomio capítulo 18 versículo 22 dice: si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere esa palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas miedo de él. Cuidado, que la iglesia madre y varias hijas han hecho todo lo contrario de estos falsos profetas y se han quedado totalmente dormidas,
como las 5 vírgenes insensatas de Mateo 25, y no advierten a sus rebaños un posible regreso del novio y las consecuencias que ello traerá sobre la humanidad. Isaías 56, 10 y 11 los compara como vigías o atalayas ciegos, ignorantes respecto a la palabra de Dios, perros mudos que no pueden ladrar para advertir, dormilones espirituales, perros comilones insaciables, que siguen sus propios caminos y buscan su propio provecho, dice Isaías. ¿Significa eso que todos los líderes de las religiones cristianas son malos y que todos los miembros de ellas son inconsecuentes? Jesús, en su Evangelio según Juan 10:14 dijo: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Por lo tanto, Jesús sabe claramente cuál es el trigo que se encuentra inserto en la cizaña, o sea, cuáles son las ovejas que conviven con las cabras en una misma religión. Refiriéndose a Babilonia la Grande, la gran ramera religiosa, Apocalipsis 18:4 dice: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Note la tremenda declaración de esta profecía. Parte del pueblo de Dios está dentro de Babilonia la Grande. Sí, allí también hay personas buenas, las cuales deberán salir para no recibir el castigo que le vendrá a esta Babel de creencias paganas y de fornicación espiritual. Pero, ¿qué hay de sus hijas? ¿Acaso no recibirán el mismo castigo que su madre? En cualquiera de los casos, Dios no juzga colectivamente, sino que lo hace de manera individual. No salva por pertenecer a una religión, sino que salva según los hechos individuales de las personas. Precisamente, Mateo 13, 47 al 49, dice que Dios separará a los malos de los justos, como si fuesen peces extraídos del mar, unos para ser echados en la cesta y otros para ser dejados fuera de ella. ¿Se da cuenta? Una nueva cesta en la cual solo habrá peces buenos, no como las religiones donde existe gente buena y gente mala, el trigo y la cizaña juntos. De la misma forma, Jesús no viene a buscar una religión escogida, sino a personas escogidas, las que se encuentran junto a las no escogidas, pero que es necesario separar, como quien separa las ovejas de las cabras, como lo señala Mateo 25, 31 al 33. Gran parte de los miembros de cada religión están convencidos de estar en la única verdadera y escogida, pero el camino y la verdad absoluta no son las religiones, es Jesús. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La Biblia habla de una restauración completa. Sofonías 3:9 dice: en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirva de común consentimiento. Note que Dios dice que Él devolverá a los pueblos la pureza de labio. Devolver es reintegrar algo perdido. En aquellos días, las personas de labios puros servirán a Jehová con un mismo sentimiento. El amor de la iglesia primitiva volverá. Nadie hará colectas ni pedirá fondos para crear imperios religiosos, ignorando la miseria de sus propios hermanos, mientras los líderes viven una vida despreocupada en verdaderos jardines y palacios. En cuanto a la restauración del cristianismo libre de la cizaña, Isaías 2, 2 y 3 señala que en el final de los tiempos, gente de todas las naciones y pueblos correrán a la casa de Dios para aprender sus caminos y transitar por ellos. El camino es Jesús, no las religiones. Miqueas 4, 1 y 2 señala que en los tiempos finales el monte de Dios será cabecera de los montes y mucha gente subirá a su monte y a su casa para aprender de sus caminos y andar por sus veredas. Fíjese que la gente en ese momento aprenderá de sus caminos. Así que quitémonos la idea de que la religión nos ha enseñado un camino totalmente verdadero y libre de imperfecciones, pues
en mayor o menor medida, desde los días del emperador Constantino y el concilio de Nicea ya en el siglo IV, la doctrina está llena de influencia babilónica, egipcia, griega y romana. Jesús es la verdad y el camino al cual regresaremos. Jesús mismo dijo en Mateo 9, 16 y 17, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, ni echan vino nuevo en odres viejos. No se puede descartar el hecho de que las viejas religiones cristianas no serán reemplazadas por otra religión, sino por un camino. La palabra religión no existe en los textos originales de la Biblia. Hoy, presuntuosamente las religiones declaran ser las escogidas, las verdaderas, las únicas con la aprobación de Dios, aunque esto no pasen de ser afirmaciones arrogantes, sin prueba de que sea así. En tiempos pasados, los profetas acreditaban de manera sobrenatural su comisión entregada por Dios. Joel, capítulo 2, versículo 27 al 30, señala que la gente conocerá que Dios está en medio de su pueblo, sobre el cual derramará su espíritu, para que profeticen mediante sueños y visiones. No se necesitarán afirmaciones arrogantes de autovalidación, ya que Dios derramará su espíritu sobre sus siervos y siervas en aquellos días, y dará prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Finalmente, para aquellos que piensen que su religión es la escogida, la poseedora de la verdad absoluta, la santa, la que tiene lecciones que darle a sus religiones hermanas, aquella que piensa que los que no pertenezcan a ella serán destruidos por Dios, sería bueno que leyeran el libro de Josué capítulo 9 versículo 1 al 27, pues allí se relata la historia real de los gabaonitas, un pueblo pagano que supo que Dios los había condenado a la destrucción en manos de Israel, y que a último momento buscó el perdón de Dios, sin condiciones, logrando que Dios se retractara de su propia decisión. Moraleja: Dios tiene la última palabra, Él, y sus caminos y decisiones son inescrutables. Ningún religioso le puede dar pautas a Dios, por lo que no debemos ser totalitarios ni arrogantes. El investigador bíblico no representa ninguna religión, ni pretende llevar a nadie a ninguna religión. El investigador bíblico no es poseedor de la verdad absoluta, ya que la primera de los Corintios capítulo 13 versículos 9 y 10 señala que en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Amén. Ven pronto, Señor Jesús, y libéranos. Suscríbete a mi canal YouTube, El Investigador Bíblico EIB.